Ada, Condesa de Lovelace. Ciencia poética. En mayo de 1833, a los 17 años de edad, Ada Byron se contó entre las jóvenes presentadas ante la corte real británica. A los miembros de su familia les había preocupado cómo se desenvolvería dado su temperamento nervioso e independiente, pero terminó comportándose, en palabras de su madre, razonablemente bien. Ada, la única hija legítima del poeta Lord Byron, había heredado el espíritu romántico de su padre, un rasgo que su madre trató de temperar haciendo que recibiera clases particulares de matemáticas. Esta combinación generó en Ada un amor por lo que ella solía llamar ciencia poética, que unía su imaginación rebelde y su fascinación por los números. Para muchos, incluido su propio padre, las sofisticadas sensibilidades de la era romántica chocaban con el tecnoentusiasmo de la revolución industrial, pero Ada se sentía cómoda en la intersección entre ambas épocas. Ada se sintió más contenta con una fiesta a la que asistió el miércoles que con ninguna de las reuniones del gran mundo, le explicó su madre a una amiga. Allí conoció a unos cuantos científicos, entre ellos Babbage, que le encantó. Las tertulias de Babbage, a las que llegaron a asistir hasta 300 invitados, reunía a lores vestidos de frac y damas con vestidos de brocado con escritores, industriales, poetas, actores, estadistas, exploradores, botánicos y otros científicos, un término que los amigos de Babbage habían acuñado recientemente. Al llevar a los eruditos de la ciencia a aquel elevado reino, comentó un conocido geólogo, Babbage reafirmó satisfactoriamente el rango que la sociedad le debía a la ciencia. Aquellas veladas incluían bailes, lecturas, juegos y conferencias, acompañados por un surtido de mariscos, carnes, bebidas exóticas y postres helados. Los astrónomos mostraban sus telescopios, los investigadores enseñaban sus invenciones eléctricas y magnéticas, y Babbage permitía a los invitados jugar con sus muñecos mecánicos. La principal atracción de la velada, y uno de los numerosos motivos de Babbage para auspiciarlas, era su demostración de un modelo parcial de su máquina diferencial. Babbage exhibía el modelo con gran teatralidad, haciendo girar su manivela mientras calculaba una secuencia de números, y justo cuando la audiencia empezaba a aburrirse, mostraba cómo se podía cambiar de repente la pauta gracias a unas instrucciones codificadas previamente en la máquina. Los que se sentían especialmente intrigados eran invitados a cruzar el jardín hasta los antiguos establos donde se construía la máquina completa. La máquina diferencial de Babbage, que era capaz de resolver ecuaciones polinómicas, impresionaba a la gente de distintas formas. El duque de Wellington comentaba que podría resultar útil para analizar las variables que podía afrontar un general antes de entrar a la batalla. La madre de Ada, Lady Byron, se maravillaba de que fuera una máquina pensante. En cuanto a la propia Ada, que más tarde señalaría en célebre frase que las máquinas nunca podrán pensar de verdad. Un amigo que asistió con ella a la demostración explicó: la señorita Byron, joven como era, comprendió su funcionamiento y supo ver la gran belleza de la invención. El amor de Ada tanto a la poesía como a las matemáticas la predispuso a ver belleza en una máquina calculadora. Era un ejemplo perfecto de la era de la ciencia romántica que se caracterizó por cierto entusiasmo lírico por la invención y el descubrimiento. En suma, fue una época no muy distinta de la nuestra. Los avances de la revolución industrial, entre ellos la máquina de vapor, el telar mecánico y el telégrafo, transformaron el siglo XIX del mismo modo que los avances de la revolución digital han transformado el nuestro, como el ordenador, el microchip, el internet. En el corazón de ambas revoluciones hubo innovadores que combinaron la imaginación y la pasión con una tecnología maravillosa, una mezcla que dio lugar a la ciencia poética de Ada y lo que el poeta del siglo XX, Richard Browningham, denominó máquina de amorosa gracia. Lord Byron. Ada heredó su temperamento poético e insubordinado de su padre,
pero este no fue la fuente de su amor por las máquinas. De hecho, era un ludita. En su primer discurso como parlamentario en la Cámara de los Lores, pronunciado en febrero de 1812, cuando tenía 24 años, Byron defendió a los seguidores de Ned Ludd, que se dedicaban a destruir las máquinas de tejer. Con sarcasmo y desprecio, Byron se burló de los dueños de las fábricas de Nottingham, que estaban presionando para que se aprobara una ley que declarara la destrucción de telares automáticos un delito castigado con la muerte. 2 semanas después, Byron publicó los 2 primeros cantos de su poema épico, Las peregrinaciones de Childe Harold, un relato idealizado de sus andanzas por Portugal, Malta y Grecia. Apuesto, seductor, inquieto, introspectivo y sexualmente aventurero, él vivía la vida de uno de sus propios héroes byronianos, al tiempo que creaba el arquetipo de su poesía. Se convirtió en el rey del Londres literario y era agasajado en 3 fiestas diarias, la más memorable de ellas una suntuosa sesión de baile matutina auspiciada por Lady Caroline Lamb. En una fiesta de Lady Caroline, Lord Byron se había fijado también en una joven reservada, que, según recordaría luego, iba vestida con más sencillez. Annabella Milvan Key, de 19 años, pertenecía a una familia adinerada y con varios títulos. La noche anterior a la fiesta había leído Childe Harold, que le había despertado sentimientos contradictorios. Yo no buscaba que me lo presentaran, ya que todas las mujeres se acercaban a cortejarle de manera absurda y trataban de hacerse merecedoras del látigo de su sátira, le escribía Annabella a su madre. No deseo ocupar un lugar entre sus trovas. No hice ofrenda alguna en el altar de Childe Harold, aunque no me negaré a relacionarme con él si se da la ocasión. Resultó que la ocasión se dio. Cuando fueron formalmente presentados, Byron decidió que podría ser una esposa adecuada. Aquella era en él una rara manifestación de prioridad de la razón sobre el romanticismo. Antes de despertar sus pasiones, ella parecía ser la clase de mujer que podría domesticar dichas pasiones y protegerlo de sus propios excesos, amén de ayudarle a pagar unas cuantiosas deudas. Resultó entonces que él y Annabella se casaron en enero de 1815. Annabella había recibido clases de matemáticas, lo que Lord Byron le resultaba divertido, y durante el cortejo él había bromeado acerca de su propio desdén por la exactitud de los números. Sé que 2 y 2 son 4 y también estaría encantado de demostrarlo si pudiera, escribió. Aunque debo decir que si por alguna especie de proceso pudiera convertir 2 y 2 en 5, ello me daría un placer mucho mayor. Al principio él la llamaba cariñosamente la princesa de los paralelogramos, pero cuando el matrimonio empezó a agriarse, refinó esa imagen matemática. Somos 2 líneas paralelas que se prolongan hacia el infinito, una junto a otra, pero sin encontrarse nunca. El matrimonio no se salvó con el nacimiento de su hija el 10 de diciembre de 1815. La llamaron Augusta Ada Byron, pero la madre decidió llamarla Ada, puesto que el primer nombre le recordaba a una de sus amantes de Lord Byron. 5 semanas después, cargó sus pertenencias en un carruaje y escapó a la casa solariega de sus padres junto con la pequeña Ada. Ada jamás volvería a ver a su padre Lord Byron. Dejó el país en abril de aquel año, después de que Lady Byron, en una serie de cartas tan calculadoras que le valdrían el sobrenombre de Madea Matemática, amenazara con revelar sus presuntuosas aventuras, como forma de obtener un acuerdo de separación que le diera la custodia de su hija. El inicio del canto 3 de Childe Harold, escrito unas semanas después por Byron, invoca a Ada como su musa. Tu rostro es como el de tu madre, mi hermosa niña. Ada, la única hija de mi casa y de mi corazón. La única vez que los vi, tus jóvenes ojos azules sonreían y luego nos separamos. Byron escribió estas líneas en una casa de campo a orillas del lago Le Mans, donde se alojaba con el poeta Percy Shelley y la futura esposa de este, Mary. Llovía sin cesar,
atrapados allí dentro durante días enteros. Byron sugirió que podía pasar el rato escribiendo historias de terror. Él redactó un fragmento de relato sobre un vampiro, una de las primeras tentativas literarias sobre el tema, pero sería la historia de Mary la que llegaría a convertirse en un clásico. Frankenstein o el moderno Prometeo. Frankenstein narraba la historia de un científico que galvanizaba un conjunto de partes unidas de manera artificial, convirtiéndolas en un ser humano pensante. Era un relato aleccionador sobre la ciencia y la tecnología. Asimismo planteaba la pregunta que llegaría a estar íntimamente relacionada con Ada: ¿pueden las máquinas artificiales llegar a pensar realmente? El tercer canto de Charlie Harold termina en la predicción de Byron de que Annabella trataría de impedir que Ada supiera nada de su padre, y eso fue lo que ocurrió. En su casa había un retrato de Lord Byron, pero Lady Byron lo mantenía convenientemente tapado, y Ada no lo vio hasta cumplidos los 20 años. Lord Byron, en cambio, tenía siempre un dibujo de Ada en su escritorio, ahí a donde iba, y en sus cartas solía pedir noticias o retratos de ella. Cuando la niña cumplió 7 años, él escribió a Augusta, su hermanastra, diciéndole: desearía que obtuvieras de Lady Byron algunos informes sobre la disposición de Ada. ¿La niña es imaginativa? ¿Es apasionada? Espero que los dioses la hayan hecho cualquier cosa menos poética. Ya es suficiente con tener un necio así en la familia. Lady Byron informó de que Ada tenía una imaginación que se ejercitaba principalmente en relación con su ingenio mecánico. Más o menos, por aquella época, Byron, que había estado recorriendo Italia, escribiendo y viviendo numerosas aventuras, acabó aburriéndose y decidió participar en la lucha de Grecia por independizarse del Imperio Otomano. Así pues, zarpó hacia Missolonghi, donde tomó el mando de una parte del ejército rebelde y se dispuso a atacar una fortaleza turca. No obstante, antes de que pudiera entablar combate, contrajo un virulento resfriado. Falleció el 19 de abril de 1824. Según su ayuda de cámara, entre sus últimas palabras dijo: «Ay, mi pobre y querida niña, mi querida Ada, Dios mío, ojalá lo hubiera visto. Dale mi bendición». Ada. Lady Byron quiso asegurarse de que Ada no saliera como su padre, y parte de su estrategia consistió en hacer que la muchacha practicara un riguroso estudio de las matemáticas, como si eso fuera un antídoto contra la imaginación poética. Cuando a la edad de 5 años, Ada mostró cierta preferencia por la geografía, Lady Byron ordenó que dicha materia fuera reemplazada por lecciones adicionales de aritmética, y su institutriz no tardó en informar con orgullo: hace con exactitud sumas de 5 o 6 filas de cifras. Pese a tales esfuerzos, Ada desarrolló algunas de las tendencias de su padre. De adolescente tuvo una aventura y cuando fueron descubiertos y el tutor fue apartado de ella, intentó escapar de casa para unirse a él. Asimismo tenía cambios de humor que la llevaban de los más grandiosos sentimientos a la desesperación y sufrió varias enfermedades tanto físicas como psicológicas. Ada aceptó la convicción de su madre de que la inmersión en las matemáticas podría ayudar a controlar sus tendencias byronianas. Tras la peligrosa relación con su tutor e inspirada por la máquina diferencial de Babbage, a los 18 años decidió por sí misma iniciar una nueva serie de lecciones. Tengo que dejar de pensar en vivir para el placer o en la autosatisfacción, le escribió a su nuevo tutor. Pienso que en este momento nada, salvo una dedicación profunda e intensa a los temas de naturaleza científica, parece impedir que mi imaginación se desboque. Me parece que lo primero de todo es hacer un curso de matemáticas. Él se mostró de acuerdo con la receta. Está usted en lo cierto al suponer que su principal recurso y salvaguardia en el momento presente se halla en una etapa de tenaz estudio intelectual, y para tal propósito no hay ninguna materia que pueda compararse con las matemáticas. Él le prescribió geometría euclidiana, seguida de una dosis de trigonometría y álgebra. Eso debería curar a cualquiera que tuviera excesivas pasiones artísticas o románticas. Su interés en la tecnología se vio espoleado cuando su madre se la llevó de viaje por la región industrial del interior de Inglaterra para ver las nuevas fábricas y máquinas.
Ada se sintió particularmente impresionada por un telar automático que utilizaba tarjetas perforadas para guiar la creación de los patrones de tejido deseados y dibujó un bosquejo de su funcionamiento. A pesar del famoso discurso de su padre a favor de la destrucción de las máquinas telares, Ada adoptó una actitud poética al respecto y supo ver su conexión con lo que un día llamaría ordenadores. Esta maquinaria me recuerda a Babbage y su joya del mecanicismo, escribió. El interés de Ada por la ciencia aplicada se vio aún más estimulado cuando conoció a una de las pocas mujeres matemáticas y científicas británicas de prestigio, Mary Somerville. Esta acababa de escribir uno de sus grandes trabajos, On the Connection of the Physical Science, en el que vinculaba acontecimientos de astronomía, óptica, electricidad, química, física, botánica y geología. La obra, emblemática de la época, proporcionaba una visión unificada de los extraordinarios esfuerzos de descubrimiento que se estaban realizando. En la primera frase del libro, la autora proclamaba: el progreso de la ciencia moderna, especialmente en los últimos 5 años, ha sido notable por la tendencia a simplificar las leyes de la naturaleza y a unir ramas separadas por medio de principios generales. Somerville se convirtió en una amiga, profesora, fuente de inspiración y mentora de Ada. Se reunían regularmente con ella, le enviaba libros de matemáticas, ideaba problemas para que los resolviera y le explicaba con paciencia las respuestas correctas. Asimismo, el hijo de Somerville, Greg, contribuyó a los esfuerzos de Ada por sentar la cabeza, sugiriéndole a uno de sus antiguos compañeros de clase en Cambridge que la muchacha sería una esposa adecuada o cuando menos interesante. William King era un joven con un elevado estatus social y económico, inteligente pero discreto, y tan taciturno como excitable era Ada. Le propuso matrimonio a las pocas semanas de conocerla y ella aceptó. Su madre, por motivos que solo un psiquiatra podría comprender, decidió que era imperativo hablarle a William del intento de huida de Ada con su tutor. Pese a tales noticias, William se mostró dispuesto a seguir adelante con la boda, que se celebró en julio de 1835. Dios misericordioso, que con tanta compasión te ha dado la oportunidad de apartarte de las sendas peligrosas, te ha proporcionado un amigo y guardián, le escribió Lady Byron a su hija. El matrimonio formaba una pareja perfecta, basada en cálculo racional. A Ada le ofrecía la posibilidad de adoptar una vida más estable y asentada y, lo que era más importante, le permitía independizarse de su dominante madre. Para William significaba tener una esposa fascinante y excéntrica en su familia rica y famosa. El primo hermano de Lady Byron se las arregló para que en la lista de honores de la coronación de la reina Victoria se incluyera el nombramiento de William como conde de Lovelace. De ese modo, su esposa se convirtió en Ada, condesa de Lovelace, y por tanto, lo correcto es referirse a ella como Ada o Lady Lovelace. Aquellas navidades en 1835, Ada recibió de su madre el retrato familiar a tamaño natural de su padre, pintado por Thomas Phillips. Este mostraba a Lord Byron en actitud romántica, con la mirada perdida en el horizonte y vestido con el traje tradicional albanés, que incluía una chaqueta de terciopelo rojo, espada ceremonial y tocado. Durante años había estado colgado sobre la repisa de la chimenea de los abuelos de Ada, pero había permanecido cubierto por un paño verde desde el día en que sus padres se habían separado. Ahora se le otorgaba no solo su visión, sino también su posesión, junto con la escribanía y la pluma de su padre. Su madre hizo algo aún más sorprendente cuando nació el primer hijo de los Lovelace, un niño, unos meses después. Pese a su desprecio por la memoria de su difunto esposo, aceptó que Ada llamara Byron al muchacho. Al año siguiente, Ada tuvo una niña, a la que llamó diligentemente Annabella en atención a su madre. Luego, Ada contrajo otra misteriosa enfermedad
que la mantuvo postrada en cama durante meses. Se recuperó lo suficiente para tener un tercer hijo, un niño llamado Ralph, pero su salud siguió siendo frágil. Tenía problemas digestivos y respiratorios que se vieron agravados por el hecho de tratarla con láudano, morfina y otras formas de opio que le produjeron cambios de humor y delirios ocasionales. Afirmó que se le identificaba con el desafío a la autoridad de su padre y, refiriéndose al genio mal empleado de este, le escribió a su madre: de haberme transmitido algo de ese genio, yo lo usaría para sacar a la luz grandes verdades y principios. Creo que él me ha legado esa tarea. Tengo esta fuerte sensación y es un placer hacerle caso. Una vez más, Ada retomó el estudio de las matemáticas para sosegarse e intentó convencer a Babbage de que fuera su profesor. Tengo una forma peculiar de aprender y pienso que tiene que ser un hombre peculiar quien me enseña de manera satisfactoria, le escribió, ya fuera debido a los opiáceos, a su educación o a ambas cosas. El caso es que desarrolló una opinión algo exagerada de su propio talento y comenzó a describirse a sí misma como un genio. En su carta a Babbage escribió: no me considere una engreída, pero creo que tengo la facultad de ir tan lejos como quiera en tales propósitos, y ahí, donde existe una afición tan decidida, casi debería decir una pasión, como tengo por ellos, me pregunto incluso si no hay una parte de genio natural. Babbage rechazó la petición de Ada, lo cual es probable que fuera lo más prudente. Con ello conservó su amistad, para la que sería una colaboración aún más importante, y ella pudo conseguir en cambio un profesor de matemáticas de primer orden, Auguste de Morgan, un paciente caballero que era pionero en el campo de la lógica simbólica. De Morgan había propugnado un concepto que Ada emplearía un día con gran trascendencia. Ada nunca fue la gran matemática que afirman sus hagiógrafos, pero sí una alumna entusiasta, capaz de comprender la mayoría de los conceptos básicos del cálculo, y con su sensibilidad artística le gustaba visualizar los cambiantes curvas y trayectorias que describían las ecuaciones. De Morgan la animaba a centrarse en las reglas para resolver ecuaciones, pero ella se mostraba más inclinada a discutir los conceptos subyacentes. Al igual que con la geometría, a menudo buscaba formas visuales de imaginar los problemas, como cuando las intersecciones de círculos en una esfera la dividen en varias formas. La capacidad de Ada era apreciar la belleza de las matemáticas. Es un don que escapa a muchas personas, incluidas algunas que coinciden en sí mismas como intelectuales. Ada comprendía que las matemáticas constituían un hermoso lenguaje que describe la armonía del universo y que a veces puede ser poético. Pese a los esfuerzos de su madre, seguía siendo digna hija de su padre, con una sensibilidad poética que le permitía ver una ecuación como una pincelada que reflejaba un aspecto del esplendor físico de la naturaleza, al igual que era capaz de visualizar el mar de vino negro. Pero el atractivo de las matemáticas era aún más profundo, era un índole espiritual. Las matemáticas, decía, constituyen el único lenguaje a través del cual podemos expresar adecuadamente los grandes hechos del mundo natural, y ello nos permite retratar los cambios de la relación mutua que se desarrollan en la creación. Esta capacidad de aplicar la imaginación a la ciencia caracterizó la revolución industrial, como lo haría con la revolución informática, de la que Ada se convertiría en una figura de referencia. Como le dijo a Babbage, fue capaz de comprender la conexión entre la poesía y el análisis de forma que superaron el talento de su padre. No creo que mi padre fuera, o siquiera pudiera haber sido, poeta del mismo modo que yo seré analista, puesto que en mí ambas cosas indisolublemente unidas, escribió. Su reencuentro con las matemáticas, le explicó a su madre, estimulaba su creatividad y conducía a un inmenso desarrollo de la imaginación, hasta el punto de que no tengo ninguna duda de que si continúo mis estudios, seré a su debido tiempo poeta. El propio concepto de imaginación, especialmente si se aplicaba a la tecnología, la cautivaba. ¿Qué es la imaginación?,
se preguntaba en un ensayo escrito en 1841. Es la facultad de combinación a cosas, hechos, ideas y concepciones en combinaciones nuevas, originales, infinitas, en constante variación. Es eso que penetra en los mundos invisibles que nos rodean, los mundos de la ciencia. Por entonces, Ada se creía poseedora de facultades especiales, incluidos sobrenaturales, que ella calificaba como una percepción intuitiva de cosas ocultas. La exaltada visión de su propio talento la llevó a perseguir aspiraciones que resultaban insólitas en una mujer y madre aristocrática de comienzos de la era victoriana. Me considero poseedora de la más singular combinación de las cualidades más apropiadas para hacer de mí, sobre todo, una descubridora de las realidades ocultas de la naturaleza, explicaba en 1841 en una carta a su madre. Puedo lanzar rayos desde cada rincón del universo con un inmenso alcance. Fue con esa mentalidad con la que decidió reanudar su relación con Charles Babbage, a cuyas tertulias había asistido por primera vez hacía ya 8 años.